Para que tengamos una idea de la mecánica detrás de la manipulación del mercado de dinero, permítanme presentarles a la infame familia Rothschild. Durante el siglo XIX, eran sencillamente la familia bancaria más rica y poderosa del mundo. En 1791, Mayer Rothschild, el patriarca de la familia, recibió una licencia para establecer el primer banco en los Estados Unidos. En 1811, la concesión había expirado y el Congreso votó en contra de su renovación. Su hijo, Nathan Rothschild, no se impresionó y amenazó diciendo: o aprueban la renovación de la concesión o los Estados Unidos se encontrarán envueltos en una guerra desastrosa. Los Estados Unidos se mantuvieron firmes, haciendo que Nathan Rothschild lanzara otra amenaza en la cual decía que les enseñaría a los insolentes estadounidenses una lección. Entonces, en 1812, respaldados con el dinero y los deseos de Nathan Rothschild, Gran Bretaña declaró la guerra contra los Estados Unidos. El plan Rothschild no era ganar la guerra para Gran Bretaña, sino sencillamente causar que debido a la guerra los Estados Unidos contrajera una deuda tan grande que forzaría a que tuvieran que permitir al banco Rothschild renovar su concesión. El plan tuvo éxito y en 1816 se estableció el segundo banco de los Estados Unidos con una concesión por otros 20 años. Miles de soldados británicos y estadounidenses murieron, pero Rothschild obtuvo su banco. Durante este tiempo, el patriarca mayor de la familia, Mayer Rothschild, murió, dejando explícitas exigencias por escrito para todos los que lo sucedieran. Todas las posesiones clave en el negocio de los Rothschild deberían permanecer únicamente bajo el control de los miembros masculinos de la familia, para no solo preservar el completo control de la fortuna de la familia, sino también para asegurar la pureza de su descendencia. Por consiguiente, de los 18 matrimonios de los hijos de Mayer, 16 fueron entre primos hermanos. También, para mantener el control de sus riquezas a través del secreto, se ordenó como parte de sus demandas que nunca se publicara ningún inventario de sus bienes. La gente nunca sabría qué tan ricos eran y por lo tanto tampoco sabrían el alcance de su influencia. La guerra británica en los Estados Unidos dio muchas ganancias. Entonces los Rothschild repitieron su maniobra al manipular las guerras napoleónicas para sus fines personales. Nathan financió al duque de Wellington a través del Banco de Inglaterra, mientras su hermano James, el cual había sido enviado a París para iniciar un banco central en ese lugar, usó su dinero para financiar a Napoleón. Una vez más, la guerra generó masivas deudas a los Rothschild sin riesgo para ellos. Durante la guerra, también vieron una oportunidad de establecer un servicio postal y de mensajes sin igual, aprobado por los bloqueos de Francia e Inglaterra. Fue esta misma mensajería la cual mantuvo a Nathan informado de los sucesos en el frente de batalla para que pudiera utilizar esa inteligencia en el manipuleo de la bolsa. Este servicio de mensajes era tan eficiente que Nathan Rothschild recibió noticias del resultado de la batalla de Waterloo 24 horas antes que el propio duque de Wellington. Al estar un día adelante de la información oficial, Nathan ejerció un manipuleo de la bolsa muy inteligente. En aquellos días, a los bonos ingleses se los llamaba consols, una abreviación de anualidades consolidadas. Cuando Nathan supo que Gran Bretaña ganó la guerra, él comenzó a vender sus consols para hacer creer a los otros negociantes que Gran Bretaña había perdido la guerra. Entonces, en un fanático pánico, ellos también empezaron a vender, lo cual causó que el valor de los consols cayera dramáticamente. Aprovechando el extremadamente bajo valor de los consols, Nathan ordenó directamente a sus trabajadores que empezaran a comprar todos los consols que pudieran. Al día siguiente, cuando llegaron las noticias de que Gran Bretaña había ganado la guerra, el valor de los consols se disparó, dándole a Nathan una ganancia de 20-1 en su inversión. Muy satisfecho por su éxito, Nathan Rothschild hizo su famosa declaración: no me importa que títeres se pongan en el trono de Inglaterra para gobernar al imperio sobre el cual el sol nunca se pone. El hombre que controla el suministro de dinero de Gran Bretaña controla el imperio británico y yo controlo el suministro de dinero de Gran Bretaña.
Y fue más allá al presumir que en los 17 años que había estado en Inglaterra había convertido las 20.000 libras esterlinas que su padre le había dado en 50 millones, lo cual es una enorme suma hoy en día, ni hablar de lo que representaba en aquel entonces. En ese momento los Rothschild eran tan poderosos que usaron su control sobre el Banco de Inglaterra para cambiar todo el sistema monetario. En lugar de enviar oro de un país a otro para pagar bienes y servicios, lo cual representaba gran costo y riesgo, sencillamente retuvieron el oro en la seguridad de sus bancos alrededor del mundo y en su lugar expidieron débitos y créditos en papel. Entonces, las personas solo tenían que dar un pedazo de papel oficial, el cual estaba respaldado por el oro asegurado en sus bancos centrales. Este es el origen del dinero en papel que tenemos hoy en día. El siglo XIX fue claramente muy productivo para la familia. De hecho, se lo conoció como la era de los Rothschild, y hasta algunos llegaron a estimar que ellos eran los poseedores de la mitad de las riquezas del mundo. Estas guerras también estaban logrando una síntesis gradual mediante el principio hegeliano. En 1814 se reunió el Congreso de Viena para resolver los problemas que surgieron a raíz de las guerras napoleónicas, siendo Viena la base de operaciones de Salomón Rothschild. Entonces, en base al resultado de esta guerra entre dos lados opuestos, se intentó hacer una síntesis, la cual se convirtió en el siglo siguiente y luego de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, en el modelo de la Liga de las Naciones y de la Organización de las Naciones Unidas, respectivamente. El Congreso de Viena fue convocado como un intento de crear un plan que mostrara cómo se podría alcanzar un gobierno mundial. Debido a que por causa de las guerras, muchos de los países europeos tenían una deuda masiva con los bancos de Rothschild, esto podía servir como un arma de negociación. Sin embargo, el Congreso de Viena fue masacrado por el zar Alexander de Rusia, quien no tenía un banco central de los Rothschild en su país. Enfurecido por esto, Nathan Rothschild juró venganza contra los descendientes del zar. En 1817, los franceses tomaron enormes préstamos para reconstruir el país después de la guerra. Los agentes Rothschild compraron grandes cantidades de bonos del gobierno francés, causando que su valor se incrementara. El 5 de noviembre de 1818 volcaron todos los bonos al mercado abierto, provocando que su valor se desplomara, y Francia entró en un pánico financiero. Entonces los Rothschild hicieron su movida y tomaron control del suministro de dinero francés. En 1821 mandaron a Kálmán Rothschild a Italia para hacer negocios con el Vaticano y con el Papa. Para 1823, los Rothschild habían tomado control de las operaciones financieras de la Iglesia Católica en todo el mundo. En 1827, Sir Walter Scott publicó su trabajo acerca de la vida de Napoleón. En los volúmenes 2 y 9, Scott confirmó que la Revolución Francesa fue planeada por los Illuminati y que fue financiada por los banqueros de Europa, es decir, Rothschild. En 1832, en los Estados Unidos, el presidente Andrew Jackson lanzó su campaña para su segundo término en el gobierno bajo el lema Jackson y no banco. Esto era una referencia a su deseo de quitarle el control del sistema monetario de los Estados Unidos al Banco Central Rothschild y en su lugar crear un sistema financiero que beneficiara al pueblo. Un año después, se mantuvo fiel a estas palabras y empezó a retirar todos los depósitos de sus bancos. Esto causó que los Rothschild entraran en pánico y redujeron el suministro de dinero, causando una depresión. Jackson sabía lo que estaba pasando y repitió las palabras que Jesús dijo cuando declaró: «Son una cueva de ladrones y víboras, y tengo intenciones de echarlos, y por el Dios eterno que los echaré». El 30 de enero de 1835, un asesino a sueldo intentó matar al presidente Jackson, pero milagrosamente sus dos armas fallaron. Tiempo después, el presidente Jackson dijo que sabía que los Rothschild estaban detrás del intento de asesinato. El mismo asesino, Richard Lawrence, presumió que personas poderosas de Europa lo habían contratado y que le prometieron protegerlo si era atrapado. De hecho, Lawrence fue encontrado inocente por motivos de demencia y quedó sin castigo.
En 1836, Jackson finalmente tuvo éxito en expulsar de los Estados Unidos al Banco Central de los Rothschild cuando el gobierno no renovó su contrato. En 1841, el presidente John Tyler vetó un intento para restablecer la concesión para el Banco de los Estados Unidos. Acto seguido, recibió cientos de amenazas de muerte. Benjamin Disraeli, el futuro primer ministro de Gran Bretaña, describió a Nathan Rothschild así: es el señor y maestro de los mercados mundiales del dinero y, por supuesto, señor y maestro de virtualmente todo lo demás. De manera literal, retuvo los ingresos del sur de Italia en empeños y los monarcas y ministros de todos los países buscaban sus consejos y eran guiados por sus sugerencias. Disraeli también se refirió a estos ocultistas infames cuando dijo: el mundo es dirigido por personas muy diferentes de las que nosotros pensamos. En 1845 el presidente Jackson murió, pero antes de su muerte le preguntaron cuál fue su logro más grande. Él contestó: yo maté al banco. En 1846, la esposa de Mayer Rothschild, estando en su lecho de muerte, dijo con indiferencia: si mis hijos no quisieran guerras, no habría ninguna. Para 1850 se decía que James Rothschild de Francia tenía en su posesión 600 millones de francos, 150 millones de francos más que todos los otros banqueros de Francia juntos. En 1861, Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, empezó a imprimir su propio dinero libre de deudas y les informó a las personas que era moneda corriente para todas las deudas privadas y públicas. Para el año siguiente se habían impreso y distribuido cerca de 450 millones. Lincoln decía lo siguiente: nosotros le dimos al pueblo de esta república la bendición más grande, su propio dinero en papel para pagar todas las deudas. El mismo año, el Times de Londres dijo: si esta malvada política financiera, que tiene sus orígenes en la República de Norteamérica, toma fuerza y se establece, el gobierno proveerá su propio dinero sin ningún costo, pagará sus deudas y ya no entrará más en otras. Tendrá todo el dinero necesario para efectuar comercio y será próspero como ningún otro antes en la historia de los gobiernos civilizados del mundo. Los cerebros y las riquezas de todos los países migrarán a Norteamérica. Ese gobierno debe ser destruido o él destruirá a cada una de las monarquías del mundo. En 1865, Lincoln resaltó el peligro de los hombres que manejan el dinero diciendo: tengo dos grandes enemigos, el ejército del sur, que está frente a mí, y las instituciones financieras, que están a mi espalda. De los dos, el que está a mi espalda es el mayor. Más tarde, ese mismo año, Lincoln fue asesinado. Después de un corto tiempo de entrenamiento en el Banco Rothschild de Londres, un hombre llamado Jacob Schiff fue enviado a los Estados Unidos, un Rothschild nacido en la casa de Frankfurt, para retomar control de los Estados Unidos a través del Banco Central. Su misión era encontrar hombres apropiados y promoverlos a los altos puestos del gobierno federal. En 1875, Jacob Schiff tomó control de la casa bancaria más grande, Kuhn, Loeb & Company, y formó asociaciones con los más grandes banqueros de los Estados Unidos. En 1881, Garfield, el presidente de los Estados Unidos, dio una indicación acerca de las maneras en que los Rothschild manipulaban los mercados del dinero al decir: quien sea que controle el volumen de dinero en nuestro país es maestro absoluto de toda la industria y el comercio. Y luego de tomar conciencia de que todo el sistema es muy fácil de controlar, de una manera u otra, por muy pocos hombres poderosos en la cumbre, no necesitarás que nadie te cuente cómo se originan los periodos de inflación y depresión. En 1891, el líder laboral británico hizo estas afirmaciones concernientes a los Rothschild. Este grupo de chupasangre ha sido la causa de innombrable maldad y miseria en Europa durante el siglo presente y han acumulado una prodigiosa fortuna, principalmente a través del fomento de guerras entre estados que nunca antes habían tenido tales disputas.
Siempre que hay un problema en Europa, siempre que circulan rumores de guerra y las mentes de los hombres son turbadas por el miedo al cambio y a la calamidad, debes estar seguro de que la nariz de gancho de los Rothschild está haciendo de las suyas cerca de la región de los disturbios. Comentarios como este preocuparon a los Rothschild y hacia el cambio de siglo adquirieron la agencia de noticias Reuters para obtener control de los medios, específicamente del flujo de información. Reuters se convirtió en una fuente central de noticias, proveyendo a agencias individuales alrededor del mundo noticias acordes con sus propósitos.